Esquema de refinación del petróleo. Universidad Tecnológica de México, Campus Sur, esquema de refinación del petróleo. Márquez Mayor Alquicia, química de hidrocarburos con la profesora Verónica Ramírez Nava. Este será el esquema con el cual trabajaremos. La desalación es la eliminación de impurezas como sales, aguas, sedimentos y residuos. Dichos componentes, si no se eliminan, pueden dar lugar a problemas en el posterior proceso de refinación, por ejemplo la corrosión y contaminación. La desalación se realiza mediante el lavado del crudo con agua dulce. Se inyecta un desemulsionante en el crudo, el agua añadida al crudo diluye la concentración de sal y luego se descarga como agua residual. Destilación atmosférica. Tras la desalación, el crudo se calienta hasta 375 grados aproximadamente. A continuación se envía hacia el fondo de la columna de destilación atmosférica, donde se destila para obtener distintas fracciones con rangos de ebullición diferentes. El petróleo residual, que tiene un punto de ebullición superior a los 375 grados, sale por el fondo de la columna de destilación atmosférica y entra a la columna de destilación al vacío. Destilación al vacío. Cuando las materias que se van a separar por medio de cambios en su estado tienen puntos de ebullición muy elevados a presión atmosférica normal, por lo que requieren disminuir la presión del espacio en el que se encuentran, de lo contrario se requerirían altas cantidades de energía y se correría el riesgo de que la materia se descompusiera. El hidrotratamiento o hidrosulfuración es un proceso de refinación utilizado para reducir el azufre y otros componentes como nitrógeno e hidrocarburos aromáticos mediante una reacción entre el producto y el hidrógeno en presencia de un catalizador. En refinería se utiliza el hidrotratamiento para cumplir las especificaciones de fuels limpios, por ejemplo, las que se aplican en el gasóleo de bajo contenido en azufre. MEROX es el acrónimo de oxidación de mercaptanos y es un proceso que sirve para eliminar los mercaptanos de productos refinados como queroseno y combustible de aviación. El proceso MEROX requiere un entorno alcalino proporcionado por la solución cáustica o en algunos casos amoníaco. Los procesos que eliminan los mercaptanos y el ácido sulfídrico se denominan procesos de endulzamiento porque eliminan el olor agrio de los mercaptanos y del ácido sulfídrico. Reformado catalítico. Es un proceso que convierte la nafta pesada en gasolina reformada líquida, un componente para la mezcla de gasolina con alto número de octano. Un producto derivado de este proceso es el gas hidrógeno, que se utiliza en otros procesos de refinación como el hidrocraqueo. Además de ser un componente para la mezcla de gasolina, la gasolina reformada es una fuente de productos químicos aromáticos a granel utilizados como materias primas en la producción de plásticos. La coquización retardada es un proceso que consiste en calentar residuos pesados del petróleo hasta su temperatura de craqueo térmico. Esto rompe las moléculas de hidrocarburos pesadas de cadena larga en gasóleo de coquizador y de coque de petróleo sólido. Durante el craqueo, el gasóleo y los componentes más livianos pasan a la fase de vapor y entran en el equipo de fraccionamiento principal, donde se separan en las fracciones o cortes deseados. Craqueo catalítico fluidizado. Se utiliza ampliamente para convertir hidrocarburos de cadena larga en gasolina. En cambio, este proceso se utiliza menos frecuentemente en refinerías caracterizadas por una alta demanda de gasóleo. El hidrocraqueo es un proceso de craqueo catalítico en el cual, mediante la adición de hidrógeno, las moléculas de hidrocarburos de cadena larga se rompen en moléculas más cortas. En el hidrocraqueo se utiliza hidrógeno para romper el enlace carbono-carbono. Los principales productos derivados del hidrocraqueo son el combustible de aviación y el gasóleo.
La alquilación se utiliza para convertir isobutano y alquenos de bajo peso molecular, principalmente propileno y butileno, en alquilato, un componente para la mezcla de gasolina con alto número de octano y más limpia. Durante el proceso se utiliza un fuerte catalizador, como el ácido sulfúrico o el ácido fluorhídrico. Dependiendo del ácido utilizado, el proceso se denomina SAA, alquilación con ácido sulfúrico, o HFA, alquilación con ácido fluorhídrico. Y por último, mezcla de gasolina. Es el proceso de mezclas de diferentes componentes en un producto final. Las dos propiedades más importantes en este proceso son el número de octano, que indica la cantidad de compresión que el fuel puede soportar antes de la autoignición, y la presión de vapor rate, que indica la volatilidad del producto.